¿Qué tal, amigos y amigas, en este lunes olímpico que estamos viviendo? Este programa se lo vamos a dedicar a todos los hinchas de Boca, entre los cuales se encuentra Lucas Molinari. Hay una canción muy linda de Jaime Ross que se la quiero recomendar a Lucas, que se llama Los Olímpicos. Y es la historia de la selección de Uruguay. Yo soy de Boca, Lucas, pero sé, como Guillermo Francos, hacer autocrítica. Claro. Y no cambiar nada, como Riquelme. No, mentira. Silvano Pascuso, Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Gerba, ¿cómo estás? Está Lao en la producción con sus dedos mágicos. Y hoy es un lunes en donde el dólar vuelve a subir. Así que, muchachos, hagan lo que mejor saben hacer, especular. Lo de trabajar ya fue, Silvano, ¿sabes? Sí, eso queda para chinos y rusos. Exacto. Acá hay que comprar, vender. Saber cuándo comprar, saber cuándo vender. Trabajar es de zurdo. Trabajar es de pobre. Es de fracasado. Hoy lo que hay que hacer es despertarse a las 5 de la mañana, hacer lagartijas, que no sé, nunca supe muy bien a qué se refieren con eso, pero es un ejercicio físico. Y después comprar acciones, bitcoins y todo eso, como el fascista de Maslatón, que se dedica a eso, ¿viste? Claro. Se dedica a esa pelotudez. Y bueno, y anda opinando por todo el mundo. Bueno, Silvano, hoy estoy así, ¿viste? Está bien, me parece bien. Un poco harto. Pero el dólar está a 1.475. La temperatura es de 17.4 en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Está nublado. Y queremos saludar a todos los oyentes de Radiográfica que nos pueden seguir por la FM 89.3. Nos pueden escribir WhatsApp, como se dice hoy, mensajes de odio, al 11 50 12 35 89. Y ahí nos pueden insultar y también pueden decirnos que es el mejor programa de la radio, ¿no? Solo aceptamos esos dos extremos. Exactamente. Nada de matices. Sí, Silvano. Bueno, hoy tenemos un programa un poco atado a la coyuntura. Vamos a estar hablando con la decana de Sociales, con Ana Arias, que además es candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires por Fuerza Patria, segunda en la lista, después de Mariano Recalde. Vamos a estar también hablando del Garrahan, de lo que está sucediendo en realidad en el Congreso Nacional y con el gobierno, que empieza a plantearse ya a viva voz que si el resultado electoral en octubre no es el esperado por el gobierno nacional, empieza a haber condiciones para que caiga el gobierno. Es algo que se empieza a hablar ya cada vez más, ya no solo en las mesas de la política. Nosotros recordábamos en nuestro programa que antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires y cuando se estaban debatiendo las listas de Fuerza Patria, uno de los que planteaba la posibilidad de una asamblea legislativa era Sergio Massa. Guillermo Moreno hace poquito planteó que tiene que haber una asamblea legislativa y que tiene que asumir Villarruel. Y ahora ya sectores del periodismo están planteando que grupos de poder económico ven que Milei ha llegado a su fin en términos de que no puede contener la política. Caputo concentra casi todo el poder del gobierno en términos de que lo único que tienen para ofrecer es seguir planchando el dólar y conteniendo la inflación, como si no existiese la política, básicamente, que te puede llevar puesto en 3 segundos. Paolo Roca dijo que
El dólar tiene que estar a 3.000 pesos. El grupo Clarín parece ya haberle declarado la guerra a Milei, sobre todo por no poder comprar Telefónica, no poder terminar esa operación. Con Telefónica, que está esperando que Clarín le pague una deuda multimillonaria porque el gobierno no lo permite. Y después el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, que ha sido, y con esto quiero escucharte a vos, Silvano, si estuviésemos en otro momento de la historia argentina, si tuviésemos un gobierno nacional consolidado, fuerte, el resultado de medio término de la provincia de Buenos Aires no generaría ningún tipo de debate más que le fue mal al gobierno en una elección. Sin embargo, a mí me parece, Silvano, que el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires tiene una potencia tan importante para generar una crisis en el gobierno nacional que tiene que ver con varias cosas, pero diría, una, la debilidad enorme en la cual ha caído la capacidad política, no económica, la capacidad política del gobierno nacional. El otro factor, algo que empieza a tomar forma, que es Axel como articulador de un posible proyecto político para el 2027. No es una elección en una provincia cualquiera, y no es una provincia gobernada por cualquier sector, sino por uno de los referentes más importantes para la sucesión del gobierno nacional, ¿no? Y por otro lado, creo también, Silvano, que no es casual lo que hizo Clarín ayer con la entrevista a Axel Kicillof y la editorial de Roa planteando que Kicillof va a enterrar a Cristina. Me parece que entonces el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires no es solo que haya ganado el peronismo por 14 puntos, sino que en esa elección se han abierto disputas que hasta ahora estaban contenidas por la hegemonía Milei, ¿no? A mí me parece un tema menor en este sentido, ¿no? De analizar más el escenario nacional, pero también es verdad que apenas se conoce el resultado de la provincia de Buenos Aires, el sector del kirchnerismo plantea que no es una victoria de Axel, sino de la gente, ¿no? Dice Máximo. Mayra diciendo que es de Cristina. Habrá que ver qué sucede en octubre, ¿no? Si esto sigue avanzando. De lo que yo creo, también lo hemos dicho en un momento, Silvano, acá. Creo que, como todo gobierno inmerso en la democracia occidental, ha comenzado la crisis, ¿no? Inclusive te diría, sin cargarle todas las culpas al gobierno nacional. Pero sí creo que el gobierno nacional, o el mileísmo, o la nueva derecha, no entendió que el primer enemigo de un proyecto político no es tanto la oposición, sino este sistema en el cual estamos viviendo, en donde el poder económico te pica el boleto a los 3 segundos y la sociedad a los 3 segundos, así como cuando scrollean TikTok y ven un video y a los 5 segundos lo cambian, así también se eligen los proyectos políticos, ¿no? Sí, bueno, todo lo que has dicho es rigurosamente cierto. Yo voy a complementar nomás algunas cosas que has dicho. La primera,
es cierto que hay que mirar el proceso argentino en el marco de la región y del mundo. Nosotros no podemos dejar de analizar lo que ocurre en la Argentina en relación con lo que ocurre en América Latina y particularmente en los Estados Unidos. Lo digo porque es cada vez más evidente que los Estados Unidos tienen en América Latina el último espacio geopolítico en el cual replegarse para dar la disputa en el escenario internacional que van perdiendo por goleada. Y la Argentina es clave en eso, porque la Argentina en el proyecto estadounidense, y fíjense que no digo en el proyecto de Trump, sino el proyecto estadounidense, está pensada como plataforma extractivista de recursos energéticos y materias primas para el desarrollo de los Estados Unidos en su pelea global y no como nación soberana. En la medida en que la Argentina no se incorpore a un modelo alternativo de integración internacional, es decir, en la medida en que la Argentina no salga de la influencia norteamericana y se acerque a los BRICS, el destino del país es el de una colonia extractivista de Star Wars, ¿no? Con Darth Vader extrayendo recursos de manera permanente y sostenida en un país arrasado. Eso primero. Sí. De eso lo digo porque estoy absolutamente convencido de que es así. Y creo que eso es lo que está detrás, una de las cosas que está detrás de lo que nos ocurre cotidianamente. Segundo, yo creo que yendo más a lo institucional, me parece que ahora vamos a tener que mirar con atención no al Congreso, sino a los gobernadores. Ya he explicado en otra oportunidad que el sistema político argentino tiene 4 poderes y no 3, y que la relación central para la gobernabilidad institucional del país es la relación entre el presidente y los gobernadores. Y esa relación está quebrada. Y está quebrada por 3 razones. La primera es por un cálculo electoral. A los gobernadores no le conviene acercarse a un gobierno que va a perder en todo el país. Nadie se acerca electoralmente a alguien que va a perder, más bien que se aleja y se diferencia. Segundo, muchos de esos gobernadores responden a Mauricio Macri. Y Mauricio Macri está recalculando. Sabemos que la semana que viene va a reaparecer el PRO en escena y se va a plantear un relanzamiento del PRO en todo el país como fuerza, como tercera fuerza y como fuerza de centroderecha alternativa. Y entonces muchos de los gobernadores, caso Nacho Torres, por ejemplo, o el gobernador radical de Mendoza, van a orbitar alrededor de Macri y no alrededor de Milei. Y la tercera cosa que me parece importante es que los gobernadores se han dado cuenta de que en este modelo que plantea Milei, el control de los recursos coparticipables queda absolutamente en manos del gobierno nacional y se puede complicar más temprano que tarde la gobernabilidad de sus provincias. Así que ahí tenemos que poner el énfasis. Yo realmente no miraría tanto al Congreso, miraría más a los gobernadores. Y yo creo que juntando esto con la política internacional y los poderes económicos locales, vos has nombrado a Clarín, has nombrado a Paolo Roca, también hay que hablar de las empresas energéticas. Yo creo, tengo la sensación de que muchos de los gobernadores miran y tratan de moverse y de satirizar a ese poder económico y por lo tanto la constitución de un polo de gobiernos provinciales tercerista y una eventual asamblea legislativa está arriba de la mesa y todos los actores políticos comienzan a ubicarse en función de esa hipótesis, porque déjame decirte algo, está muy claro que la persona del presidente, que es el que ocupa el poder ejecutivo en un país presidencialista, tiene mucho peso acá. Y el presidente es un inestable mental. Esto también lo venimos diciendo en este programa hace mucho tiempo. Cuidado con Milei, porque Milei, frente al fracaso, no va a reaccionar como reaccionaría cualquier otra persona. Milei va a reaccionar acelerando las curvas. Y, como lo ha dicho varias veces, y yo le creo,
está dispuesto a que lo saquen de la casa de gobierno con los pies para adelante. Yo soy un convencido de que Milei no se va a ir. Y de que para que Milei se vaya, vamos a tener que realizar una serie de acciones que van a generar en la Argentina una fuerte inestabilidad política y social, porque el presidente no está en condiciones de comprender que su tiempo se está agotando. Creo yo que al peronismo lo que menos le conviene es que Milei se vaya antes de tiempo, sino que se vaya completamente derrotado. Así es. En el 27. Hay que ver qué es lo que piensa la administración norteamericana y lo que piensa el poder económico, ¿no? Sí, que en realidad son los que van a decidir. Que eso es lo que además van a influir también sobre el peronismo. Así es. Seguimos acá en El Laboratorio por Radiográfica. Recuerden que pueden vernos por el canal de YouTube de Radiográfica. También tienen los recortes y todas esas cosas en el canal de YouTube de El Laboratorio. Seguimos hasta las 13 horas, Silvano, vamos a seguir, ¿sabes? Bueno, es el horario que tenemos. Exactamente. Así que no queda otra. No queda otra. Que seguir con esto. Y el 26 de octubre hay elecciones nacionales. Así es. Se vuelve a votar en la ciudad de Buenos Aires, territorio difícil, en donde ha ganado hace algunos meses Adorni por muy poquito, en donde ha ido a votar la mitad de la ciudad de Buenos Aires. Sí, es discutible que con esos guarismos pueda decirse que hayan ganado la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digamos. Votó la mitad de la población y la Libertad Avanza sacó 30%, que en realidad es la mitad. Es 1.5. Entonces realmente es 15, los niveles de representatividad con los que cuentan todos los sectores políticos dentro de la ciudad, ¿no? Son muy bajos. Con ese nivel de participación veremos si en octubre aumenta, ¿no? Veremos si en octubre va más gente a votar. Una cosa que has dicho que me pareció interesante tiene que ver con el AMBA, ¿no? Yo creo que el AMBA queda fuera del modelo de acumulación que plantea Milei. Ayer lo escuchaba a este sujeto Aracre, ¿no? En un debate donde decía Milei está cambiando la ecuación para el desarrollo, ¿no? Decía algo así. Y el conurbano se va a tener que reciclar. Claro, el tema es que ahí hay una semiverdad. Es cierto, en el esquema de Milei, que es un esquema extractivista, basado en la exportación de commodities, energía y materia prima, el AMBA no tiene destino. Entonces, la crisis en el AMBA, Gerba, también tiene que ver con los efectos de un modelo que no incluye a la zona del país más poblada y más demográficamente concentrada. Y esto también demuestra el nivel de estrabismo del gobierno, porque en el AMBA vive la mitad de la población del país. Sí, el sueño de la derecha siempre fue... Les encantaría claro, separarse del AMBA. Vamos a meternos ya en la entrevista del día de hoy. Ya está con nosotros Ana Arias, es decana de la Facultad de Sociales y además es candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires en esta difícil tarea que es las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en una semana, además, muy movida. Así que, Ana, dos cositas. Muchas gracias por la entrevista. No te vamos a sacar mucho tiempo porque debes estar con una semana un poco movida. Pero por eso, aún más agradecerte que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Gracias por la invitación a conversar con ustedes. Es verdad que esta es una semana especialmente importante porque el miércoles estamos convocando a una movilización que esperamos pueda nuevamente acompañar la demanda de presupuesto de la universidad. Y bueno, nos parece que yo escuchaba recién lo que ustedes señalaban. Sin duda, para el modelo de este gobierno, la educación superior no es necesaria.
no requiere, no requiere producción, no requiere elaboración de la materia prima, no requiere pensamiento crítico, no requiere, es más, no requiere ni siquiera buenos profesionales para curar o para enseñar. Digo, pensemos que junto con la insistencia de la Ley de Financiamiento Educativo se va a tratar también la insistencia en la Ley de Emergencia Pediátrica, que realmente no hay Mickey Vainilla que hubiera imaginado la posibilidad de poner en duda la validez del Garraham, ¿no? O sea, estamos en un momento como muy bisagra, pero bueno, también ilusionados con que hay nuevos aires, que el escenario del domingo mostró que hay por parte de nuestro pueblo una señal de alarma al mileísmo, así que bueno, con todo para el miércoles. Ana, hoy la situación de los docentes universitarios, ¿cuál es? Me refiero a dos cosas en particular, si es que hay algún relevamiento. En principio, preguntarte si hay mediciones acerca de cuántos docentes se fueron de la universidad pública, tuvieron que renunciar, etcétera. Y después, a mí me parece un poco terrible tener que preguntar esto, pero también hay tanta desinformación, ¿no? Y es, ¿de qué salarios estamos hablando de los docentes, ¿no? Eh, Me parece terrible, Ana, porque yo creo que aunque fuesen altos, deberían ser más altos. Eh, No, es que son dos preguntas muy importantes las que hace Gervasio. Empiezo por lo salarial. Los docentes universitarios perdimos más o menos el 40% de la capacidad adquisitiva de nuestro salario, de salarios que no eran altos a diciembre del 23. Pensemos que un ayudante de primera rentado está con dedicación simple, está llegando más o menos a 250.000 pesos. Es verdad que es una dedicación simple, sí, bueno. pero si juntara todas las dedicaciones, no llegaría al millón. No llegaría al millón una persona que para tener ese cargo tiene que ser un graduado o graduada Claro. universitaria, y en la mayoría de los casos para acceder a esos cargos, los concursos implican que tenés que tener posgrados y distintas cuestiones. Después hay los cargos ya de titulares, que son muy, muy pocos, o sea, muy pocos, y que tienen, por ejemplo, qué sé yo, en mi facultad hay carreras que no tienen ninguna dedicación exclusiva. Pero en el caso de que las hubiera, no estarían más o menos no llegan a 2 millones los que más pueden cobrar, ¿se entiende? Uh-huh. Los que tienen el salario más elevado. Y se están perdiendo profesionales que están dedicados a la docencia por varias cosas, sobre todo en el plano de las exactas son los que más se están perdiendo, porque tienen muchas posibilidades en el exterior, porque nuestros recursos son muy formados, Uh-huh. y nosotros estamos perdiendo, por ejemplo, docentes universitarios muy formados, con posgrado, que están volviendo, por ejemplo, a otros niveles del sistema. Por ejemplo, volver Claro. a una persona. Tengo muy clara la situación por un docente con el que hablé hace muy poco, que volvió a ser docente de grado, por ejemplo, después de estar 20 años en la universidad como docente universitario. Lo cual, bueno, bien por el grado que le toque, pero la universidad pierde recursos muy formados, porque esto es algo muy importante, y es que la universidad siempre es a mediano y largo plazo. Formar un docente, formar un investigador, formar un extensionista, no es algo de 3 años, ni de 5. Generalmente son 15, un docente para poder, qué sé yo, concursar un cargo de titular, generalmente tiene 20 años de práctica docente, no hay... si hay alguno muy rápido, puede haber, pero no es lo usual. Y cuando se cortan estas trayectorias, no se vuelven a armar prontamente. Entonces, esa es una pérdida, porque pensá que ese docente va a formar al sociólogo, al médico, al ingeniero, o sea, es una pérdida para toda la sociedad argentina, de que pierde profundidad, calidad, y en términos de modelo de desarrollo, la Argentina pierde soberanía. Uh-huh.
Una cosa que quería decir que supongo que a Gervasio le va a resultar interesante. No sé si interesante, estamos en un momento, pero había una línea de financiamiento que venía hace varios años del ex Ministerio de Ciencia y Técnica, que un proyecto se llaman de redes federales, que implicaban muchas universidades vinculadas investigando sobre un tema de relevancia y de impacto para el desarrollo del país. Se dieron de baja solo dos proyectos de esa convocatoria, que tenía 20 y pico, los dos de ciencias sociales. Y el que era de nuestra facultad era un proyecto que relevaba a nivel nacional la situación de alquileres. Ah, mirá vos. Con lo cual, que lo dirigía la profesora Mercedes Di Virgilio, Sí. cual tiene coherencia con el modelo. ¿Por qué investigar qué está pasando con alquileres en el país? ¿No? Una investigación que tenía docentes hiperformados, Sí, como Di que no Virgilio, tenía claro. ningún... Y sin embargo se decidieron dar de baja la de Mercedes y otro proyecto que lideraba Daniel Feyerstein, que es un investigador muy formado también, que fue el que, por ejemplo, pudo escribir fundamentos que después formaron parte en el juicio de las juntas para poder determinar como genocidio la situación en Argentina. Digo, esta es la realidad que estamos viviendo. Ana, hablabas recién de lo que se abrió el domingo, ¿no? En una reacción quizás de autodefensa de nuestro pueblo y de alguna esperanza, ¿no? Estuviste con Cristina también, y bueno, eso genera también, supongo que debe generar muchas expectativas también y debe fortalecer un poco el espíritu. Y sos candidata a senadora, sos decana de las Facultades Sociales. Quería hacerte una pregunta un poco más personal y después meternos ya en cuestiones mínimas como la campaña electoral. Pero te quería preguntar cómo estás transitando vos, siendo decana de una universidad, también siendo candidata a senadora, pero Ojalá. vi el Bueno, futuro como la vidente esta que se puso de moda. No, lo que te quería consultar es cómo, vos decías recién, un profesor necesita 10, 15 años de formación. Bueno, vos sos decana, imagino que otro tanto habrás tenido y habrás pasado por diferentes etapas. Te quería consultar cómo es ser decana en estos tiempos de un gobierno con estas características, de un ataque tan terrible a la educación en general, con también movilizaciones tan masivas como hubo en defensa de la universidad. Me gustaría conocer un poco más qué es lo que te sucede a vos en tu calidad de decana y de todo lo que hiciste y lo que haces por la educación. ¿Qué reflexión tenés sobre estos tiempos? Mira, a mí me pasan dos cosas. Una es que es verdad que yo me he dedicado mucho a estudiar, digamos, ¿no? Hice la carrera, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, todas estas cuestiones. Pero creo que formo parte de un colectivo que siempre tuvo claro que a nosotros nos interesa la universidad por lo que pasa en la sociedad. Y en este sentido creo que estamos siendo objeto de mucha denuncia, de mucha artillería por lo que puede ser la universidad como en el país. En este sentido creo que lo intento asumir con la mayor humildad, porque hoy, digo, nosotros nos sentimos a veces, lo hablamos mucho acá con distintas profesoras, profesores, con los estudiantes, nosotros tenemos que defender la universidad por los otros, porque hoy a la mañana se levantó un montón de gente que tiene trabajo hiper precario, un montón de gente que no tiene dónde vivir, un montón de gente, y que creo que es para eso que nosotros defendemos a la universidad, para poder pensar otro país. Entonces, en algún punto, como lo pensamos así, no me resulta tan loco el tránsito a intentar, cuando me convocaron, cuando me invitaron, porque no formaba parte de mi plan, digamos, pero cuando me invitaron a formar parte de la lista, en esa clave lo pensé también, que es una posibilidad de un espacio para defender la universidad,
pero también para llevar aquellas cosas que desde la universidad podemos aportar a otros colectivos a los que nos debemos, ¿no? O sea, yo admiro mucho, por ejemplo, la organización de ustedes. Me parece que la defensa, la posibilidad de visibilización de la situación de inquilinos, de la situación de vivienda, es algo importantísimo. Creo que la universidad tiene que asumir ese compromiso y en este sentido también asumir la posibilidad de jugar en otras canchas. Espero poder. Me da bastante que quickie, que es un concepto muy académico. Sí. ¿Y qué expectativas tenés para la campaña en la ciudad? Bueno, también preguntarte, Ana, ¿cómo estuvo la reunión con Cristina? Supongo que debe haber pasado mucho por la campaña electoral, pero es innegable que está presa y que evidentemente eso debe ser una conversación permanente cada vez que alguien la va a ver, ¿no? ¿Qué te digo primero? Porque me dijiste Lo dos que cosas quieras, importantes. lo que Bueno, quieras. empiezo por Cristina. Nos convocó Cristina a 4 de los candidatos que estamos vinculados con el tema de universidad y se centró exclusivamente sobre el tema universitario y la marcha, y nos preguntó cómo veíamos la marcha, nos preguntó sobre el proyecto. Nosotros habíamos llevado información y material para darle en relación a eso. Me pasó que es impactante entrar, porque ella está detenida en su departamento. Nosotros, la facultad está acá a pocos metros de la vivienda donde está detenida Cristina. Me causó mucha impresión, porque yo pensaba que era más grande el departamento, de adentro parece chico, ¿no? O sea, como me generó ahí. Y Cristina la vi muy informada, muy al tanto, sabía perfectamente quiénes éramos los que estábamos ahí, sabía perfectamente las situaciones relacionadas con el proyecto, con el veto, así que salimos conmovidos por eso. Eso sí, nos impactó y sí. Respecto a la cuestión electoral, por ahí contarles que el sábado empezaron las mesitas que se ponen en las esquinas y estuvimos recorriendo y fuimos de todos los pueblos, desde, qué sé yo, desde la Cámpora hasta los compañeros que están en Kicillof, pasando por el NEP, a todos lados decían que cambió el clima, que la gente agarra más la información. Yo estuve en alguna en la que pasó una persona muy simpática que dijo, esto es contra mi ley, ¿no? Y agarró y dijo, dame más. Y se llevó una serie de volantes. No es momento triunfalista, es un momento de ser muy cautos, muy responsables, de no pasarse de 3 pueblos para ir a ningún lado, pero me parece que hay un cambio de clima y que hay que mirarlo humildemente, porque también ha habido muchos errores en nuestras propias prácticas que nos han llevado a donde estamos. Entonces me parece que hay que asumir esto con mucha humildad, pero ser conscientes de que está cambiando el clima, y esto implica que aquellas personas que no se guían por buenos intereses, sino por grupos focales nada más, empiezan a leer otras cosas y puede abrirse en nuevos mercados de bases, y que necesitamos defender, por ejemplo, estas leyes. Lo necesitamos por el presupuesto, pero aparte lo necesitamos porque como país, como pueblo, aceptar que pueda no ser importante un hospital que cuida chicos en enfermedades complejas, que no piense que la universidad es algo importante, que no piense que la ciencia es un valor, es un mundo muy triste para vivir. Entonces creo que son importantes lo que podamos lograr articular y movilizar en estos días para modificar el escenario. Hola Ana, ¿qué tal? Buen día. Silvano te habla. Silvano Pascuso. Gusto conocerte. Gusto. Bueno, los que nos dedicamos a las ciencias sociales, yo soy politólogo, siempre, y los que nos movemos en el ámbito universitario, que somos docentes y hemos sido estudiantes, siempre solemos tener claro cómo funciona, qué ritmos tiene la vida universitaria. Pero a mí me gustaría que le cuentes a nuestros oyentes
quizás a la gente que no está dentro de la universidad, que no vive la universidad desde dentro como la vivimos nosotros, ¿cuál es el clima que se está viviendo hoy en la Universidad de Buenos Aires y particularmente entre los chicos y las chicas estudiantes y particularmente los más jóvenes? Bueno, nosotros tenemos, yo siempre digo que lo mejor que tiene la universidad son los estudiantes y mucho más los de ciencias sociales. Nosotros somos y no soy corporativa, pero para nada. En absoluto, lo ¿no? mío es científico. Somos los mejores, por eso nos atacan primero. Nuestros estudiantes están muy movilizadas y movilizados. También es cierto que cuesta, siendo estudiante, ver el deterioro, porque en realidad los docentes intentamos sostener la escena del aula, pero lo cierto es que, por ejemplo, el corte de los proyectos de investigación tan bestial que hubo, solo tenemos los que financia la universidad, hace que va a haber menor producción intelectual para los próximos años. Entonces esos son datos que por ahí no se captan directamente de estudiantes. Hay mucha angustia por parte de los docentes. Los docentes están angustiados porque además es muy feo que te acusen de ñoqui cuando vos tenés 35 años viniendo viste, que a dar clases, se rompió el cañón, ese día no lo podés usar, tenés que buscar otra cosa, el aula a veces no lo querés enchufar y se rompió. Digo, o sea, sostener eso y encima ser considerado potencial ñoqui es como una cosa horrible. Pero nuestros estudiantes, que además de nuevos vienen mejores, yo los veo muy movilizados, los veo muy comprometidos y los veo construyendo su experiencia generacional en relación a esto. Y eso es lindo de mirar, porque los veo articulando sus discusiones. El jueves pasado hubo una asamblea muy grande acá en la Facu de todos los grupos políticos. Los veo intentando construir unidad y los veo también con alegría de sentir que hay posibilidades, ¿no? Que hay posibilidades de defender a la universidad pública. Mira, hubo otras generaciones que planteaban más la diferencia con los docentes, por ejemplo, ¿no? Discusiones, y ahora eso quedó totalmente fuera de registro. Hoy está muy clara la defensa de la universidad. Y los estudiantes también, como sienten que sus docentes están atacados, tienen una posición mucho más protectora de sus docentes. O sea, nos sentimos queridos por nuestros estudiantes. Y por otro lado, contarle también a quienes escuchen de que es mentira de que acá hay una única línea. Por ejemplo, en estas elecciones yo soy candidata, pero la facultad puso candidatos, la facultad no puso en ningún lado, quiero decir, miembros de nuestra comunidad forman parte de todas las listas, de La Libertad Avanza, de todas. ¿No? Tenemos una comunidad muy movilizada, por suerte, que acepta el desafío de la discusión pública, de la discusión política y también de la electoral. Entonces, eso me parece también importante decirlo, porque quienes no transitan acá por ahí creen que existe la posibilidad esta que denuncia Milei de alguien que baja línea y que todos acríticamente dicen, oh, bueno, vamos a seguir. Eso no pasa. Por más que los carteles, les enojan mucho los carteles. Hay un docente nuestro muy, muy genial, Luciano Noceto, que decía, hagan la prueba de pararse 2 horas frente a un cartel de Marx, no los hace marxistas. Hagan la experiencia, mirarlo fijamente, solo concentrados en ese cartel de Marx, o pasar de muchos carteles de Marx, no los hace marxistas. Les podemos asegurar que se queden tranquilos con eso, que no sucedió nunca y tampoco ahora. Ana, ¿qué expectativas hay para la movilización? Bueno, para la movilización, yo creo que la comunidad universitaria se va a movilizar de manera conjunta. En las otras tuvimos posibilidad del acompañamiento del conjunto de la sociedad. Esperemos contar esto. Piensen que además no es solo la ley del veto del financiamiento universitario, sino la emergencia pediátrica, que también me parece que va a movilizar sensatamente a muchas personas, y la conjunción con los jubilados, que vienen siendo un actor... perdonen que me tira el vicio, pero ¿saben las tesis que se van a escribir sobre lo que está pasando con los jubilados, sobre el protagonismo de los jubilados? Entra en la historia lo que están haciendo los jubilados de la Argentina. Ya lo fueron, ¿no? Digo, con Norma Plath, pero esta etapa
va a ser recordadísima, porque están haciendo realmente una patriada. Ana, muchísimas gracias por este tiempo No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. y un abrazo enorme, ya nos estaremos viendo y bueno, cualquier cosa que necesites para la Nos vemos el campaña. miércoles. Ah, nos vemos el miércoles, así es. Abrazo enorme, Ana. Abrazo a ustedes, gracias. Era Ana Arias, decana de la Facultad de Sociales, candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires por Fuerza Patria, que, bueno, un poco varias cosas, ¿no? Para charlar después de la entrevista. En principio, por supuesto que se espera que la movilización sea grande. Y después a mí me sorprende mucho, Silvano, no sé cómo expresarlo. Tenemos unos pocos minutos para ir a la tanda, así que te lo voy a dejar a vos que lo expreses. Em, creo, creo que vivimos en un país con una de las referentas políticas más importantes, yo diría de la historia. Después hay niveles, pero sin dudas que ya se ha convertido en una de las dirigentes políticas más importantes de la historia, presa. Y a mí me da la sensación, Silvano, eh, de que el país sigue exactamente igual a pesar de que ella esté presa. Y eso me preocupa un poco. No, Gerba, no está igual el país. Muy bien. No, no, Me no, viene no bien. está, no está igual el país. No, no, mira, es difícil en 3 minutos explicar estas cosas. Pero después de la tanda seguimos Pero si querés, sí, ¿eh? pero no, el país no está igual. No está igual. Entonces si querés, No sé si está mejor, pero igual no está. vamos a ir a una tanda. Y si querés, después No, bueno, bárbaro. eh, Nada más que mi opinión, ¿no? das tu opinión acerca Sí, de... Es sí. interesante, a mí me interesa, ya no a Sí, los sí. oyentes. No sé si está mejor o peor, pero igual no está. Seguimos acá en el laboratorio, son 12:06. Pueden escribirnos por el canal de YouTube de Radiográfica, hay unos cuantos mensajes. Dicen, gran candidata por Ana Arias. Manu Rivas dice que está escuchando desde el laburo, como todos los lunes. Y bueno, Felipe dice que sin dudas es el mejor programa de la radio. Y dice para Lucas que lo ve por YouTube. Bueno, se empieza a poner heavy la cosa. Tenemos la columna de Santi y después le metemos a este país que decís que no sigue igual. ¿Te parece bien, Silvano? Sí, bárbaro. Ujú. ¿Está ahí Santi conectado? Ahí está Santi, buen lunes. ¿Cómo andas, Santi? Hola amigos, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente y lo que se escucha perfectamente también es la columna, la cortina que hiciste del programa, que es espectacular, Santi. Bueno, gracias. Le puse mucho cariño. Es buenísima, es un hit. Bueno, Un hit eso radial. es discutible, pero yo disfruto mucho hacerla. Me Y alegra además mucho. podemos discutir cualquier cosa, ¿o no? ¿Qué Sí, nos porque importa? hacemos lo que queremos. en nuestro programa. Exactamente, exactamente. ¿Qué tenemos, Santi, para hoy? Bueno, quería contarles de una actividad con la que tengo bastante cercanía por diversas razones, que se llama la Jubilonga Protestona. Gran Es título. una movida que empezaron a armar grupos de jubilados hace un tiempo. Y bueno, les quería contar un poco cómo surgió y unas cuestiones que tienen que ver también con este sábado que se conmemora el Día del Jubilado y quería charlar un poquito de ese tema. Ujú. Jubilados y cultura. Ok. Bueno, primero, nada, la cuestión jubilada entró mucho en escena, con más fuerza estos últimos años. Es sabido que jubilados y jubiladas vienen teniendo un pasar muy difícil hace muchos años. De hecho, bueno, décadas y décadas. Tenemos ahí a Norma Pla como una exponente mediática, agitadora, espectacular. Pero bueno, por las particularidades de esta época, los niveles de represión que se están viendo en todas las manifestaciones y las protestas,
toda la cuestión jubilada cobró mucho volumen últimamente. Y también hay que decir que tristemente un poco perdió algo de fuerza también estas últimas semanas a partir de la ratificación por parte del veto del Congreso. Había como una efervescencia en relación con eso, que me parece que también cuando las luchas tienen estos reveses también pierden un poco de impulso o de visibilidad. Pero como hay que sostener ese impulso y esa visibilidad, quería retomar este tema y hacerles algunas invitaciones. Okay. Este evento, la Jubilonga Protestona, nace de la unión de dos eventos culturales políticos que organizaban los jubilados. Por un lado, la Protestona, que nació en enero del 2024, me contaba Alberto, un compañero de jubilados portuarios, que en una charla con compañeros jubilados que bailaban tango, contaban que tenían miedo de ir los miércoles al Congreso algunos, y empezaron a charlar entre jubilados milongueros y grupos de jubilados, de hacer una experiencia que fuera a hacer una milonga peña en el Congreso un sábado, a ver si alguna de la gente que no se animaba, por razones diversas, a ir a las protestas de los miércoles, podía arrimarse a esta otra instancia de protesta y baile. Llevaron esa propuesta al Centro de Trabajadores Jubilados Portuarios y al Movimiento de Estibadores de Pie, que es una organización gremial de trabajadores portuarios que apareció después de que fueron despedidos después de la privatización del puerto de Buenos Aires. Estos grupos la aceptaron y así nació la Protestona, con la idea de esto, de que fuera este escalón donde pudieran subirse aquellos y aquellas que por ahí los miércoles no se animaban a acercarse. Esto también le generó un poco de contacto y cercanía con los grupos de jubilados de los miércoles. Y en febrero de 2024 hacen la primera Protestona, con la idea, una consigna muy concreta, que era la plata de los jubilados no se toca. Un paréntesis es que el nombre de la Protestona tiene que ver con un diario que sacaban los sectores obreros, un diario anarquista fundado en 1897, que era La Protesta, un diario como anticipando y organizando los primeros sindicatos, y en base a eso bautizan la Protestona a su evento de jubilados, bailarines, luchones. En esta situación, cuando empezaron a hacer la Protestona, se acercaron algunos jubilados de la Asamblea de Caballito. Tengo una compañera jubilada de la Asamblea que se llama Adela, que fue una de las que organizó el encuentro de jubilados de Asamblea. O sea, las asambleas barriales empezaron a tener comisiones de jubilades y Adela se puso, junto con otras personas, a organizar ese encuentro de jubilados de Asamblea, que también forma parte del grupo de los jubilados de los miércoles. Adela se recopó con esta idea de la Protestona y empezamos a armar con la Asamblea de Caballito la Jubilonga. Otro evento del mismo carácter, de baile, de participación artística, cultural, en torno a la idea de la milonga, con este signo de reclamo también. Alberto y Adela, otros jubilados también, siguieron en contacto y empezaron a armar la Jubilonga Protestona, una unión de la milonga de los portuarios y la milonga de los jubilados de Asamblea, que tuvo, estas imágenes que se están viendo son de junio del 2024, de hecho es creo que 3 días antes de que me detuvieran ahí en la protesta por la ley Bases, que se armó el primer evento de la Jubilonga Protestona ahí en el Obelisco, juntando las dos milongas. Hicieron un par de actividades más en conjunto, una en Parque Lezama, otra en Congreso, y este 20 de septiembre se celebra el Día del Jubilado, en conmemoración a lo que fue como el inicio de la primera caja jubilatoria del Estado, hace 117 años, que fue en 1904, y este día, el 20 de septiembre, quedó como el Día del Jubilado en Argentina. Y estos grupos de jubilades están armando para este sábado, en conmemoración de este día y también como para darle continuidad a la lucha, a la presencia en la calle, y también con este cruce que hablamos siempre de cómo de repente los discursos culturales y las actividades culturales generan otro guiso, otra forma de encuentro en torno a cuestiones políticas. Van a armar una Jubilonga Protestona en el Congreso el sábado a las 3 de la tarde, que se armó linda. Va a estar cantando el Cuti Carabajal, va a estar Patricia Barone, gran cantora de tango, el Chino Laborde, otro cantorazo de tango. Va a estar la orquesta típica Cambio de Frente, Invisibles, ese Jusidi Subtrío. Vamos a estar con mi amiga Vero Jerez, con la que estamos haciendo las canciones de María Elena Walsh, de Canciones del Tiempo de Mari Castaña, haciendo parte de nuestro repertorio María Elena Walshico.
Patio Argentino de Burlingame, Lionel Parful, y también hay gente de Poesía Disca, porque bueno, también se generó como un frente espontáneo con lo que estuvo pasando últimamente con las movilizaciones de jubilados y discapacitados, que también se generó ahí un encuentro y van a estar acompañando organizaciones discapacitadas. Así que un poco con esta idea también de las charlas que venimos teniendo sobre diferentes formas en que la cultura aporta, a veces la cuestión no es solamente que tus canciones hablen de lo que está pasando, no es la única forma. También para mí hay algo interesante que es cómo estos eventos cruzan y generan otro tipo de posibilidades de discusión en torno a estos temas. Y la verdad es que también es algo que les divierte organizar. Los jubilados son, digo, acá muchos bailarines que encuentran en el baile un espacio de refugio y de encuentro. Y bueno, le están dando este signo que para mí me resulta muy interesante, muy divertido. Estuve en las jubilongas previas, así que quería invitarles. Hay un audio de Alberto que quería que pasáramos ahí como invitando, si se puede. Dale. Los esperamos para defender la plata de los jubilados. Los esperamos para pasar un momento alegre entre todos, como una forma más de protestar y de torcerle el brazo en lo posible a este gobierno empleador. Y no nos olvidemos también, por eso va a haber una hermosa muestra fotográfica de quienes hicieron todo lo posible para que nosotros fuéramos visibles, son los reporteros gráficos. Y el que se llevó la peor parte de esa represión, uno de los que se llevó la peor parte fue el compañero Pablo Grillo, que sigue peleando por su vida. Así que, Pablito, para vos también esa milonga. Ojalá te mejores pronto. Un abrazo de todos los jubilados para Pablo. Ahí lo bueno, terminaba ahí que se escuchaba bajito, con un abrazo de todos los jubilados para Pablo. Así que un poco contarles este evento. A veces hablamos de artistas que tienen un recorrido por el mundo de décadas. A veces, no sé, nos hemos metido con Mercedes Sosa. Y hoy la verdad quería por ahí bajar un poco a algo más cotidiano, más cercano, que es la lucha jubilada. Cómo también desde la creatividad que tienen van generando espacios de encuentro distintos. Y me parecía muy lindo esto que decía Alberto. Digo, el espacio de los miércoles es un espacio que ellos habitan de cualquier manera, siguen yendo, pero habilitaron estos otros espacios también como una posibilidad de que gente que de repente tiene miedo, lo cual también es entendible, tuviera una instancia también de participación callejera, política, para pedir lo que es suyo, ¿no? Y quería cerrar, y ya con esto me despido, corriendo un poquitito de la tangente esta, pero no tanto tampoco. Hace unos años, hace unos meses largos ya, con esta compañera que les contaba, Adela, y gente de la asamblea, hicimos un video, básicamente de jubilades pidiendo ayuda al arco artístico para poder multiplicar sus pedidos, amplificar sus voces, conseguir la visibilidad de esa privilegiada que a veces tienen artistas. Y con eso ya cierro y me despido, que me parecía que si bien no tiene que ver exactamente con este evento, era algo que quería que circule, que Adela también querría que circule, así que es un llamado a nuestros colegas artistas a ponerse la 10 y acompañar también esta lucha. Somos del grupo Encuentro de Jubilados de Asamblea. Estamos padeciendo una situación muy difícil en un momento en donde tenemos que decidir entre la comida o los remedios. Es una situación en donde requerimos la ayuda de todos. Ustedes, los artistas, los miembros de la cultura, necesitamos que se comprometan con nosotros, que hagan visualizar nuestras luchas. Así como nosotros participamos en la marcha de la educación, en los despidos del Inca, en los despidos de los trabajadores, pretendemos que ustedes se solidaricen con nosotros y apoyen nuestras luchas y hagan visualizar todo lo que estamos haciendo. Su poder y su voz llega a los corazones de las personas y pretendemos que nos ayuden a poder llevar adelante nuestra lucha. Muchísimas gracias.
Santi, este miércoles hay movilización por el Garrahan, por las universidades y por supuesto con los jubilados como todos los miércoles, pero recordanos entonces día, horario, lugar de este bailongo. Este bailongo, la Jubilonga Protestona, se hace este sábado a las 3 de la tarde en Plaza Congreso, ahí en la Glorieta, frente a Comón. Es un evento familiar también, va a ser algo que se hace de temprano para que participe toda la gente que quiera. Vamos a estar cantando también algunas canciones infantiles de María Elena. Así que, sábado a las 3 de la tarde empieza. ¿Hasta qué hora, Santi, más o menos? 6, 7 de la tarde. Hasta las 6, 7 de la tarde. Sí. Ok, perfecto. Así que quedan invitades. Gracias también por el espacio para poder decir estas cosas. Digo, esto si bien se corría un poco del eje habitual que solemos tener, tuve como ahí el empuje del deseo que me pedía también hablar de esto, así que bueno, nada, aguante la lucha jubilada, aguante. Lo interesante también de estas cosas es que yo creo que este miércoles se están discutiendo estas cosas que tienen que ver exactamente con el mismo corazón de lo que estamos hablando, independientemente de lo que pasó en el Congreso, con la ratificación del veto a los jubilados. Sigue, así que bueno, nos vemos el miércoles, nos veremos el sábado. Gracias también, quería agradecer a Manuel Berizo, que es el que hizo los registros audiovisuales de este videíto. Manu Berizo, un amigo italiano que tiene una sensibilidad muy fina para la imagen, muy buen fotógrafo también. Así que bueno, nada, gracias amigos, nos estamos viendo pronto. Gracias, Santi. Amigos, amigas, aquí seguimos en el laboratorio. Recuerden dejarnos sus mensajes al 11 50 12 35 89 o en el canal de YouTube de Radiográfica. Tenemos unos minutos hasta nuestra segunda entrevista por el Hospital Garrahan. El dólar sigue subiendo, Silvano. El dólar nación está 1.480. No sé hasta cuándo van a... Ahora intervienen y lo bajan. Ahora intervienen y lo bajan y mañana vuelve a subir y así hasta las elecciones. Y después de las elecciones, bueno, es una ruleta esto. A mí me interesaba, Silvano, tu mirada sobre si sigue siendo el mismo país o no. Voy a desarrollar un poquito, así vos das tu opinión. Pero Cristina está presa. Cristina está en una actividad política muy, pero muy intensa. Recibe a muchísimos sectores permanentemente. Es un poco lo que está pidiendo el poder, que no reciba más a nadie. O sea, no que vaya en cana, sino proscribirla están pidiendo. Clarín hace la editorial de ayer, planteando que en realidad es Axel quien puede terminar con Cristina. Ellos lo dicen peor, dicen enterrar. Y cosas peores dicen en la editorial. No pudo ser candidata, no puede serlo por muchos años. Habrá que ver qué sucede en el 27, ¿no? Pero al principio se hizo una movilización grande, se amenazó con una movilización muy grande a Comodoro Pi. Se hicieron algunas movilizaciones a la casa, después ella empezó a pedir que aflojen con ir a la casa tanto. Y mi pregunta, Silvano, entonces es... ¿realmente es otro país con la mayor dirigente política presa en la Argentina, en un departamento en la ciudad de Buenos Aires? ¿Y cuánto tiempo más se puede seguir así entonces con una dirigente presa y que eso no produzca un quilombo en serio? Bueno, a ver, primero, sabiendo con los sectores con los que nos estamos enfrentando, es bastante natural que Cristina esté presa. Sería sorprendente que esté libre y pudiera ser candidata. Así que
todos los que se dedican a la política y afectan intereses de los poderosos saben que su vida está subordinada a una serie de riesgos y avatares, entre los que está la persecución, la cárcel, la difamación y el desprestigio. Así que, en ese sentido, creo que Cristina ha estado a la altura de las circunstancias porque lo vive y se comporta con la gallardía y con la valentía con la que hay que afrontar este tipo de cosas, a pesar de que se intentó demorarlo, de que se intentó incluso, yo estoy absolutamente convencido, en algún momento negociar para que esto no ocurriera. Ocurrió inexorablemente porque estaba en el orden de las cosas que ocurriera, porque así es como los sectores de poder se manejan. Así que en ese sentido me parece que Cristina se mueve bien, está cumpliendo un rol interesante, que es el de ayudar a la construcción de una alternativa. Yo creo que eso es bueno, que eso cambia el panorama, y a pesar de que a algunos compañeros no les guste lo que voy a decir, creo que es sumamente necesario que de una vez por todas entendamos que los liderazgos tienen un ciclo, cumplen un tiempo de vigencia y que en determinado momento comienzan naturalmente a agotarse, y que eso es parte de la vida social y política de todos los pueblos, no solo del pueblo argentino. Y que lo que tiene que hacer un dirigente es saber qué lugar ocupar en el momento oportuno y adaptarse a los cambios de las circunstancias. Eso por un lado. Pero a mí también me gustaría decir que yo creo que más allá de lo electoral y más allá de las figuras, la Argentina está comenzando a reaccionar frente a esta brutal agresión de la que está siendo objeto. El pueblo argentino está empezando a reaccionar. Hay una noticia, la acabo de buscar, que salió en página 12 hoy, donde hace un análisis de la elección en la primera sección electoral. La primera sección electoral es la sección en donde se concentra a lo largo de la costa del río Paraná el principal polo industrial de la Argentina, que es el complejo siderúrgico. Ahí, en esas localidades de la provincia de Buenos Aires, en toda la primera sección electoral, pensemos por ejemplo en Pilar, que tiene el parque industrial más grande de América Latina, el oficialismo perdió por 10 puntos. Y ahora que se conocen los resultados, ¿cómo se explica esa diferencia? Bueno, porque los trabajadores de ese polo industrial votaron masivamente en contra de Milei. Y ese es un dato central. El otro dato es que los pobres, los trabajadores informales, la gente que creíamos que no tenía conciencia, que no tenía capacidad organizativa, que no tenía capacidad de reacción, votó masivamente en todos los distritos de la primera y la tercera sección electoral en contra del gobierno. Los barrios más pobres, por ejemplo en mi localidad, como Derqui, las localidades de Toro, por ejemplo en Derqui, que es una de las localidades más pobres, ahí se obtuvieron guarismos cercanos al 80% en contra del gobierno. Y los guarismos del gobierno nacional fueron de entre el 6 y el 7%. Entonces, evidentemente algo está cambiando. Está cambiando la conciencia de la gente, está cambiando en amplias capas sociales. Yo creo que no es solamente los sectores medios y los sectores trabajadores. También muchos sectores que votaron a Milei están desandando ese camino, están comenzando a comprender que esto no es el camino adecuado, que no son las formas adecuadas. Y yo siempre te digo lo mismo, Gerba, y esto ya es un problema de fe, digamos, no es un problema de análisis. Yo creo que la Argentina todavía tiene una enorme cantidad de anticuerpos, como decía el general Perón, de anticuerpos, que le van a permitir, despacito, con sus formas, con sus características, con sus tiempos, ir generando las condiciones para que la política construya un modelo alternativo. La responsabilidad es de la dirigencia política. La dirigencia política tiene que hacer con esa materia prima que es la toma de conciencia de la población lo necesario para que la Argentina tenga un proyecto de desarrollo, tenga un proyecto de país independiente y soberano. Eso corresponde a la política. La población puede votar en uno u otro sentido, puede organizarse, puede resistir. Lo que la política tiene que hacer es darle forma a un proyecto liberador. Y ahí es donde están los mayores interrogantes. Porque a mí me parece que la prisión de Cristina también desnuda de algún modo, o desnudará de algún modo,
si existen en Argentina líderes o lideresas capaces de ocupar ese lugar y ofrecerle a la Argentina una receta que no será la de Néstor y Cristina, porque esa ha quedado 25 o 30 años atrás, sino que sea una receta para adelante, ¿no? Que recoja lo mejor de esa etapa y plantee un país para adelante. Y ahí todavía tenemos un interrogante. Yo creo que es la política la que está retrasada. La población ya ha hablado, la población de la provincia de Buenos Aires ha hablado, la población del resto del país también habló. Una importante cantidad de personas no fueron a votar y ahí también están diciendo algo. Bueno, ¿qué va a decir la política frente a eso? ¿Qué es lo que va a hacer la política? ¿Qué van a hacer los dirigentes políticos, los dirigentes gremiales, los dirigentes eclesiásticos? ¿Qué va a hacer la dirigencia con eso? Yo creo que ahí es donde está el interrogante. Ahora, también tenemos que entender que los cambios sociales tienen sus tiempos, sus dinámicas y sus formas, que no están sujetas solamente a los tiempos electorales y que hay procesos que requieren de tiempo para producirse. Entonces, lo importante es que haya en la población una sensación, que creo que es mayoritaria, de que por este camino no vamos a ninguna parte como país. Me parece que eso ya está claro, que eso está en la calle, que eso, el que tiene sensibilidad sabe escuchar y se acerca a la calle, sabe que eso ya está. El gran interrogante, querido amigo, es el interrogante sobre la política. Si la política podrá dar una alternativa a eso en tiempo y forma, o si eso se demorará. Si eso se demora, vuelvo a insistir con un tema que me apasiona y a la vez me preocupa, que es que lo peor que le puede pasar al país es que la población tome conciencia, se organice y reaccione y no haya un sector dirigente capaz de coordinar esos esfuerzos de forma pacífica y ordenada. Si esto no ocurre, corremos el riesgo de entrar en un proceso de violencia incontrolada con un desfondamiento del Estado y una situación de desgobierno crónico parecido al que viven otros países de América Latina. Yo aspiro, espero y confío en que en algún momento va a haber una reacción de la política. Porque si esa reacción de la política no existiera, estamos en graves problemas. De lo que no hay dudas es de que son tiempos para meterle mucho a la pelea, ¿no? Así es. A la calle. Es un momento para estar donde uno tiene que estar. Sí. A organizar lo que sea, pero se ha abierto Sí. una puerta para sobre todo que da algún tipo de esperanza. No me refiero tanto a candidaturas, me refiero sí a que yo le decía a alguien, la votación del domingo nos hizo recuperar un poco de fe en la humanidad, ¿no? O en otro orden sería en nuestro pueblo, ¿no? Que veníamos como tratándonos de explicarnos por qué Milei y por qué eligen a Milei. Gabriel Fernández, compañero de esta radio, suele decir: el mundo está construyendo una alternativa. El problema es la Argentina. La Argentina tiene que reconfigurar su organización política y social para generar la herramienta que le permite incorporarse a esa alternativa. La humanidad está yendo hacia un lugar distinto. El mundo está yendo hacia un lugar distinto. En la Argentina tenemos un problema. Y yo insisto, para mí el problema de la Argentina es su sector dirigente. Ya estamos en comunicación con Pablo Barbosa, es coordinador del servicio de mediano riesgo del Hospital Garrahan. Y para nosotros es muy importante poder hablar con él. Pablo, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Estoy volviendo de Mar del Plata, que hubo un congreso argentino de pediatría. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Sabía que sos pediatra y lo primero que te quería preguntar, en función de que sos pediatra, de que trabajás en el Garrahan y que además has decidido involucrarte con la defensa del hospital y de la salud, lo primero que te quiero preguntar es qué reflexión haces después de casi toda una vida, ¿no?, dedicada a la salud y en particular a los niños y a las niñas,
estos tiempos que corren y de esta política del gobierno nacional de atacar, iba a decir de financiar, pero es demasiado suave, de atacar de lleno la salud y además la salud de los niños y de las niñas. Sí, la verdad que Tenemos algunos problemas con la comunicación con Pablo. ¿Hola? Sí, se te pierde un poco la señal, pero intentemos. ¿Qué nos decías? No, debe estar en la ruta y en la ruta Debió haber pasado por un lugar donde no hay antena. no hay señal, solo hay buenas canciones sobre rutas, pero señal de teléfono no hay. Así que bueno, veremos si nos podemos conectar de vuelta con Pablo o no, y si no, le haremos la entrevista en algún otro momento. Es una semana, como decíamos, muy importante. Hace algunos meses que son semanas importantes en donde los hechos políticos empiezan a tener otra relevancia. A ver si lo tenemos a Pablo ahora en comunicación. Pablo, ¿nos escuchás? Vos nos escuchás perfecto. Más, no nosotros a ti, Pablo. No, Pablo, está muy, muy difícil. No te preocupes. Sabemos, además, que estás de viaje y en cualquier otro momento nos comunicaremos y podremos charlar bien. Pablo Barbosa se puso un poco al hombro también, no solo la defensa del Garraham, sino también en comunicar esa pelea que se está dando. Decíamos, Silvano, que, y en línea con lo que estabas planteando vos, que no es el mismo país, yo creo que después del miércoles, después de la movilización, vamos a poder medir si no es el mismo país, porque vos recordás que se hizo una movilización por las universidades muy, pero muy grande, muy masiva, y sin embargo, luego de esa movilización, el gobierno nacional siguió con su política, sin que haya tomado nota de absolutamente nada de lo que había producido esa movilización o lo que había planteado esa movilización. Y como dicen ahora, siguieron adelante porque pueden, Sí, o porque podían. y Gerba, yo creo que va a parecer una cosa anecdótica, de Ujú. poco peso, lo que te voy a decir, pero yo voy a insistir con una idea. El sujeto en cuestión, en un contexto como este, es muy importante, es el presidente de la República. Vos decías recién, no toman nota, no van a tomar nota. No solo porque los factores de poder no toman nota, aunque yo creo que sí toman nota. Es la personalidad de Milei y es la característica del elenco gobernante morir con las botas puestas. Entonces, cuidado, porque aquí hay una responsabilidad muy grande del conjunto de la dirigencia política que se opone al gobierno. Si no se genera una alternativa que le dé a la Argentina una transición, una salida ordenada, pacífica e institucional, tendremos crecientes niveles de violencia. Y eso nunca es bueno. ¿Y por qué yo estoy absolutamente convencido de que vamos a tener altos niveles de violencia? Porque el elenco gobernante no puede hacer otra cosa que resistir hasta el final del modo que lo está haciendo. Estamos en presencia de un grupo de personas muy, pero muy particulares. Pero no me refiero solo a un aspecto psicológico, psiquiátrico,
También me refiero al hecho de que son personas que no tienen experiencia en la administración del sector público, no tienen experiencia política y carecen de capacidad para manejar el país en una situación de crisis. Pero además son personas hiperideologizadas que no tienen absolutamente nada que perder. Y yo, perdón que insista con este tema, pero yo creo que eso aumenta la responsabilidad de los sectores que hoy están fuera del gobierno para darle al país una solución de carácter institucional. Porque si esa solución de carácter institucional no se diera o no fuera correctamente articulada y mediada, la Argentina se acerca a situaciones de ingobernabilidad que pueden ser muy, pero muy graves. Y en el continente latinoamericano tenemos ejemplos varios. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia se está acercando a una situación similar, el caso de Paraguay. Es decir, cuidado con esa situación, porque pensar que la Argentina no puede tener un desemboque de esas características yo creo que es un error. Está dentro de las hipótesis posibles. Entonces, a mí me parece, Gerba, me parece con sinceridad, que tenemos que abogar y tenemos que trabajar. Por eso me parece importante el papel que está cumpliendo Cristina, para que más allá de las diferencias político-partidarias, la Argentina tenga una salida ordenada de carácter institucional para que después eso se pueda zanjar en un proceso electoral y poderse elegir un gobierno nuevo. Yo creo que este gobierno no tiene mucha más pólvora en la recámara, ¿eh? No tiene mucha más pólvora en la recámara. Es poco lo que le queda. Por eso es importante tener una alternativa, ir pensando en una alternativa. Me parece que el gobernador Kicillof está trabajando en esa dirección. Creo que son conscientes de eso. Cada vez somos más conscientes de eso. Y cada vez somos más conscientes de que nos acercamos a etapas decisivas, a un momento decisivo. No falta mucho para que esa situación se produzca. Se huele en el ambiente, se siente en el ambiente. Bueno, veremos, Silvano. También me parece que la Argentina y este mundo tiene una particularidad de época, que es que en una semana puede cambiar el rumbo de la historia. Sí, claro. Consistente. Bueno, veremos qué sucede esta semana también, ¿no? Hoy va a ser un día muy importante, ¿eh? Porque hoy vamos a poder medir el grado de ubicación dentro de la realidad que tiene este sujeto. Hoy vamos a poder... Mirá, hay una cosa que es muy importante para cualquier dirigente, que es el sentido de la realidad. Yo sé que vivimos en una época medio posmoderna en donde el concepto de realidad está un poco devaluado, pero la realidad existe, está ahí. No es cierto que no existe la realidad. Después podrá haber diferentes percepciones sobre ella, ¿no? Diferentes percepciones sobre la realidad. Ahora, la realidad existe, está, los hechos están. La capacidad de un dirigente para entender los hechos, procesarlos y tomar decisiones acorde con ellos es la base de la política. Eso se ha llamado siempre el realismo político, ¿no? Hoy vamos a poder calibrar qué nivel de estrabismo tiene el sujeto que está al frente del Estado argentino. Lo vamos a poder empezar a calibrar, no vamos a tener que esperar hasta el miércoles. Lo vamos a poder hoy ver en vivo e indirecto, porque yo creo que hoy a la noche va a quedar claro que este es un sujeto que está completamente desubicado con relación al mundo, a la región, a la Argentina y a su propio papel. Y yo creo que hoy vamos a asistir a la más clara expresión del estrabismo político más delirante que hemos vivido desde las dictaduras hasta acá. Sí, de lo que yo no creo hay... que lo de esta noche va a ser para sentarse con una caipirinha a escuchar a este sujeto tener una de las intervenciones que auguro, si el lunes que viene esto no ocurre, me lo reprochás. Creo que vamos a asistir a uno de los espectáculos más degradantes y más delirantes que la política argentina ha ofrecido en años. Seguramente, Silvano. Vamos a escuchar una canción y después volvemos con los últimos minutos de El Laboratorio. Vamos a escuchar una canción de Los Abuelos de la Nada, que se llama Tristeza de la Ciudad. Y
canción post-dictadura, y ellos pedían que por favor no vuelva esa tristeza. Para los que estamos viejos es una canción icónica esa. Sí, exactamente. Y por eso me gusta que la escuchemos, porque todo el tiempo hay que evitar que la tristeza no vuelva a la ciudad. Así es, por supuesto. Así que Abuelos de la Nada y el gran Miguel Abuelo. Bueno, amigos, estamos despidiéndonos. Somos como una luz apagándose, diría Charly García, que siempre fue el dueño del interruptor, por lo menos para mí. Y después vinieron los Abuelos de la Nada, Virus, etcétera. ¿Y sabes lo que vino después, Silvano? ¿Sabes lo que vino después de Charly, los Abuelos, Virus, Lao? ¿Vos sabés lo que vino después? Ricky Maravilla. Sí. Es más, mirá, te diría más. ¿Sabés qué vino después de Ricky Maravilla? Airbag. Se llama así, Airbag. Se llama. Desconozco. ¿Desconoces? Sí. A veces desconocer, Silvano, evita la angustia. Si yo me quedé en algún lugar entre 1973 y 1985-86. Sí. Sí. Pero está bien. Cada uno vive la época que quiere, ¿no? Sí. Así que ¿sabes qué te voy a hacer ahora, Silvano? Te voy a hacer vivir esta época de mierda. Y te voy a poner una canción que se llama colombiana, ¿no? Algo así se llama. De una banda que se llama Airbag. Que yo quiero sincerarme, sobre todo con Lao. Porque a mí me caen bien ellos. Yo tengo como una contradicción. Y es que en términos personales, ellos me caen bien. Son como medio piolas. No son unos pelotudos. Pero flashean esta música que vamos a escuchar ahora, que bueno, que llenan estadios. Digo porque Lao está diciendo que no, que se niega a pasar esta canción y no sé qué, pero llenan estadios. Bueno, igual vamos a responsabilizar de eso a nuestro productor Claudio Maracita. Que lo saludamos también, Sí, a pesar que le de mandamos todo. un saludo grande. Grande a pesar de todo. A pesar de Airbag. Porque podríamos mandarle simplemente un saludo. Claro. Pero el saludo sigue siendo grande. Eso habla también de la libertad con la que permitimos a nuestro productor que trabaje, ¿no? Sí, la extrema libertad. Porque la verdad Porque que... otro no lo permitiría. No, además, yo nunca le hubiese recomendado a Airbag. Bueno, así que les vamos a caer al mediodía a todos, los oyentes, a los que están comiendo y a los que no. Nos vemos el lunes que viene. Gracias, Lao, por la operación. Gracias a la radiográfica por brindarnos esta casa. Y Silvano, ¿nos vemos el lunes que viene o no? Nos vemos el lunes que viene. Bueno, sí. Silvano, esta semana a las calles, a pelearla. Que de a poquito se va a construir otra cosa. Nos vemos el lunes que viene por el laboratorio en radiográfica. Adiós, amigos y amigas, patria O muerte, venceremos.